3 días antes, Malcolm estaba sentado en la oficina de su casa, con 2 ofertas de consultoría de aerolíneas abiertas en su portátil. Ambas eran de aerolíneas nacionales, buscando orientación sobre cómo replicar el modelo de protección de pasajeros que Windlings se había visto obligado a adoptar. Los había leído 2 veces, impasible. Estas empresas no querían justicia. Querían escudos, defensas legales, una forma de decir, lo intentamos, cuando llegara la siguiente crisis. Malcolm no construyó Sky Shield para que fuera su red de seguridad, pero la semilla ya estaba plantada. ¿Papá? La voz de Elijah había interrumpido sus pensamientos esa noche, suave y curiosa, con el ritmo tranquilo de un niño que aún creía en las posibilidades. Malcolm se giró. Elijah estaba acurrucado en el sofá, con una libreta en el regazo y un lápiz en la mano. No levantó la vista al volver a hablar. ¿Y si ayudamos a más niños? Malcolm hizo una pausa con el corazón encogido por un instante. Esa pregunta, tranquila, sencilla y sin el peso del cinismo, atravesó todo el ruido legal. A Elijah no le importaban las marcas ni los titulares. Recordaba el calor del café, el silencio de la tripulación y la impotencia temblorosa. Pero aún más que eso, recordaba a su padre poniéndose de pie, defendiendo la situación. Malcolm cerró su portátil. Entonces lo haremos, dijo. En los días siguientes, Sky Shield pasó de ser una idea a una infraestructura. Malcolm convocó a viejos amigos de la Facultad de Derecho, expertos en políticas y funcionarios de cumplimiento normativo del aeropuerto. Celebraban reuniones en oficinas y cafeterías prestadas, en cualquier lugar lo suficientemente tranquilo como para dibujar planos en servilletas y blocs de notas. La misión de la organización sin fines de lucro era clara: proteger a los viajeros menores de edad mediante asistencia legal, educación pública y equipos aeroportuarios de respuesta rápida que pudieran intervenir en cuanto algo saliera mal. No después. Las donaciones llegaron rápidamente. Los padres compartieron historias. Un agente de puerta jubilado transfirió $5,000 anónimamente. Un atleta famoso tuiteó la historia de Elijah con la promesa personal de patrocinar los primeros 6 meses de Sky Shield. Incluso 2 exasistentes de Windlings, ambos hombres que antes guardaban silencio por miedo, se ofrecieron como voluntarios para el equipo de entrenamiento de Sky Shield. Dijeron que no podían dormir después de leer lo que le había sucedido a Elijah. Lo sabíamos, admitió uno de ellos por teléfono con la voz temblorosa. Simplemente pensamos que nadie nos creería jamás. Elijah, por su parte, permaneció callado. No quería ser famoso, pero comprendía la gravedad de lo que estaba sucediendo. Cuando Malcolm le preguntó si permitiría que su imagen apareciera en la valla publicitaria, Elijah dudó. Luego asintió con firmeza. Solo si ayuda a que alguien más no tenga que pasar por eso. El día del lanzamiento de la valla publicitaria, Windlings emitió un comunicado. Fue breve, pulido y casi desdeñoso. Respetamos el derecho de los grupos de defensa a crear conciencia. Windlings mantiene su compromiso con las reformas en curso. Pero eso no fue suficiente. Un reportero sorprendió a Malcolm fuera del aeropuerto esa misma tarde y le preguntó qué opinaba de la reacción de la aerolínea. Malcolm no se inmutó. Están reaccionando a la presión, no a sus principios. Esa noche, de vuelta en casa, Malcolm se sentó en el sofá a hojear recortes de prensa, correos electrónicos y cartas de simpatizantes. Un sobre grande llegó entregado en mano por un mensajero sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel, mecanografiada, impecable. El remitente, un ex ejecutivo de Windlings. La carta no decía mucho, pero la última línea golpeó a Malcolm en el pecho. No solo castigaste a Carl, levantaste a toda una generación. Malcolm dobló la carta lentamente y la dejó sobre su escritorio. Se giró y observó a Elijah al otro lado de la habitación, garabateando silenciosamente problemas de matemáticas en un cuaderno, con el ceño fruncido por la concentración. Malcolm se acercó y se sentó a su lado. Elijah levantó la vista. Las matemáticas son difíciles. Malcolm rió entre dientes. Cambiar el mundo es más difícil. Se quedaron en silencio un momento. Entonces Elijah dejó el lápiz y dijo: «Entonces, ¿qué sigue?». Malcolm no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió a la ventana, al cielo.
y aún no hemos terminado. Exactamente un año después del vuelo, Malcolm y Elijah pisaron los suelos pulidos de la Terminal D del Aeropuerto Internacional de Chicago, caminando uno al lado del otro en silencio. La puerta 12 se alzaba ante ellos, la misma puerta desde la que una vez despegaron sus pesadillas. Pero hoy, la energía era diferente. Los flashes destellaban de las cámaras agrupadas. Los reporteros se apiñaban suavemente tras una cuerda de terciopelo. No había ira en el ambiente, solo expectación. Malcolm se ajustó la corbata y luego miró a su hijo. Elijah se irguió, vestido con una chaqueta azul marino impecable y pantalones impecables, con los rizos recortados y una postura firme. Sin sudadera, sin pestañear, solo una silenciosa determinación. Un funcionario de prensa los condujo hacia un podio flanqueado por el nuevo equipo ejecutivo de Windlings. Una placa de mármol se alzaba bajo un mantel blanco, enmarcada por un modesto arreglo de girasoles y orquídeas rojas. Un silencio se apoderó de la multitud cuando el director ejecutivo, un hombre canoso de mirada amable llamado Raymond Knox, se acercó al micrófono. «Nos reunimos aquí para reabrir heridas», comenzó Raymond con voz serena pero firme, «sino para honrar un momento que nos cambió y para reconocer a un niño cuyo coraje impulsó el cambio mucho más allá de esta puerta». Asintiendo, retiró el mantel. La placa brillaba bajo las luces de la terminal. «En honor a Elijah Grant, porque todo pasajero merece dignidad». Los ojos de Elijah se posaron en el grabado, luego en su padre, cuya mandíbula se tensó levemente. Malcolm se quedó sin aliento por un instante, no por las palabras, sino porque eran reales, grabadas, permanentes. Su trabajo, su rabia, su estrategia, todo había llegado a un lugar que la ley rara vez alcanzaba: la memoria. Tras ellos, una multitud de ex pasajeros, sindicalistas, periodistas y empleados de Windlings observaban en silencio. Entre ellos se encontraba Deshaun Tiller, ahora una figura reconocida a nivel nacional en la reforma laboral de la aviación. Su habitual confianza discreta se complementaba con algo más profundo, un respeto que se reflejaba en su sutil asentimiento hacia Malcolm. Se había recortado la barba, se mantenía un poco más erguido, pero aún lucía el mismo pin de Windlings en el pecho, solo que ahora significaba algo nuevo. Más cerca de la sección de prensa, Jarrell Monroe filmó cada ángulo con precisión. Su cámara captó el brillo en los ojos de Elijah, la tensión silenciosa en las manos de Malcolm, la lágrima que resbaló por la mejilla de un ex auxiliar de vuelo que antes tenía demasiado miedo de hablar. Jarrell no solo estaba haciendo un documental de seguimiento, estaba documentando el cierre. Un reportero, micrófono en mano, se adelantó vacilante. «Elijah», dijo en voz baja y respetuosa, «¿qué es lo que más recuerdas de ese día?» El chico hizo una pausa y miró a su alrededor. Todas las miradas estaban puestas en él, ya no como una víctima, sino como algo más. Enderezó los hombros con las manos juntas y dijo simplemente: «El café no». Recuerdo cómo mi padre nunca dejó de luchar. Hubo un silencio absoluto después de que habló, como si la terminal misma contuviera la respiración. Malcolm apartó la mirada, hacia la pista, parpadeando con fuerza. Un momento después, Raymond señaló la puerta contigua donde esperaba un nuevo avión Windlings. «Hemos organizado un vuelo», dijo en voz baja, «para llevarlos a ambos de regreso a Denver, si están dispuestos. Otro avión, otra tripulación, nuevos protocolos». Malcolm asintió una vez y luego miró a Elijah. El chico sonrió y levantó el pulgar levemente. El proceso de embarque fue silencioso, casi reverente. Al subir a la pasarela, Elijah se detuvo y volvió a mirar la placa. No dijo nada. No hacía falta. Dentro de la cabina, la tripulación los recibió con calidez, sin fanfarrias, sin sonrisas incómodas, solo con profesionalismo. Un asistente asintió respetuosamente y les indicó sus asientos. Malcolm les dedicó una breve sonrisa y condujo a Elijah a la fila. Mientras el avión rodaba hacia la pista, la luz del sol se filtraba por las ventanas ovaladas, proyectando un suave resplandor dorado en el rostro de Elijah. Miró hacia la pista, observando al personal de tierra saludar y guiar, con el cielo naranja tras ellos. El momento fue de silencio, pero Malcolm sintió su peso en el pecho. Elijah se volvió hacia su padre, con la mirada tranquila, y susurró: «Esta vez, volamos diferente».
No solo consiguieron justicia, sino que cambiaron el sistema. Si crees en ese tipo de poder, suscríbete y únete al canal. Apoya a quienes convierten el dolor en poder. Roger mantuvo la cara neutra. Este no es momento para debates. Elijah se removió incómodo en su asiento, todavía tembloroso. Sus manos se aferraron a los reposabrazos y su mirada se movía de un hombre a otro. Las filas circundantes se habían quedado en silencio, la energía cargada de tensión. Los teléfonos seguían apuntando hacia la escena, grabando en silencio cada palabra. Malcolm apretó la mandíbula. ¿Quieres decir que 2 derrames de agua hirviendo sobre un niño de 12 años son solo accidentes? ¿2? ¿Crees que es normal? Roger apretó los labios. Echó un vistazo a la cabina, captando las cámaras y las expresiones cautelosas de los pasajeros cercanos, y dudó antes de responder. Si continúas con este comportamiento, tendremos que llamar a las autoridades al aterrizar. Esa fue la chispa final. Malcolm salió al pasillo con los ojos encendidos y levantó la sudadera empapada con una mano y el teléfono en la otra. Esto, dijo levantando la sudadera, no es comportamiento. Es una prueba. Elijah miró a su padre con los ojos muy abiertos, el dolor aún grabado en su joven rostro. Por primera vez desde el despegue, habló con la voz entrecortada. Papá, lo hizo a propósito, te lo juro. La declaración del niño quedó suspendida en el aire como un trueno, silenciando aún más la cabina. Roger abrió la boca, pero Malcolm se giró hacia los pasajeros. ¿Vieron lo que pasó? Srenia preguntó con voz firme. Hubo un instante de vacilación, y entonces un hombre 2 filas atrás levantó la mano. Vi el primer derrame. No hubo turbulencias ni golpes. Apuntó con el vaso al chico. Otra voz intervino. Lo grabé. El segundo también. Se alzaron varias manos más, y los teléfonos se adelantaron. La mirada de Roger se dirigió a los dispositivos. Su profesionalismo comenzaba a flaquear. Ya no tenía el control. Señor, dijo Roger rápidamente con la voz más tensa. Le pedimos que se abstenga de fomentar disturbios a bordo. Por favor, permanezca sentado y déjenos manejar la situación. Malcolm inhaló profundamente, lenta y controladamente. Había superado la ira. Había alcanzado la precisión. ¿No sabe quién soy? Swing, dijo en un tono bajo pero pausado. Roger lo miró con la mirada perdida, con la pregunta flotando en su mente. Malcolm volvió la mirada hacia Carl, que estaba al otro lado del pasillo con una bandeja vacía, con expresión indescifrable, y su sonrisa burlona había desaparecido hacía tiempo. Malcolm no parpadeó, no vaciló. A ver quién se mete en problemas de verdad. En cuanto las ruedas del avión tocaron la pista, Malcolm Grant se quedó quieto, con todos los músculos del cuerpo tensos y la mirada fija en la parte delantera de la cabina. Elijah se inclinó hacia él. Sus pantalones empapados se le pegaban incómodamente a las piernas, aferrándose al reposabrazos como si éste lo mantuviera en tierra. No había dicho mucho desde la segunda quemadura. El dolor se había atenuado, pero la humillación persistía como una mancha indeleble. Malcolm apretó suavemente el hombro de su hijo, una promesa silenciosa de que esto no había terminado. Entonces los vieron. 2 agentes uniformados del aeropuerto esperando justo afuera de la pasarela enmarcados en el cristal. Sus posturas eran rígidas, sus expresiones indescifrables. La puerta de la cabina se abrió con un clic y Carl fue el primero en hablar, lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos lo oyeran. ¡Ahí está! ¡Srenia!, gritó Carl señalando. Ese es el que causó la interrupción. Amenazó verbalmente a la tripulación e incomodó a varios pasajeros. Malcolm entrecerró los ojos. Se puso de pie lentamente, sujetando a Elijah mientras éste se levantaba a su lado. El oficial al mando intervino, haciendo un gesto cauteloso. «Señor», comenzó el oficial con tono neutral pero firme, «necesitamos pedirle que se haga a un lado para unas preguntas. Hemos recibido un informe sobre comportamiento agresivo a bordo». Malcolm parpadeó una vez, asimilando las palabras. «¿Agresivo?» Component Placement preguntó en voz baja, como si no hubiera oído bien. Carl se cruzó de brazos tras los oficiales, con una expresión de suficiencia en la comisura de sus labios como el humo de una cerilla. Elijah miró a su padre. La confusión y el miedo rompieron su silencio. «¿Papá?» Antes de que Malcolm pudiera responder,
Un hombre de la fila del otro lado del pasillo se levantó. Parecía tener unos 40 años, con barba canosa y una chaqueta azul marino. «Disculpen, oficiales», dijo levantando el teléfono. «Tengo un video. Muestra lo que realmente sucedió». El más joven de los dos oficiales dio un paso al frente, pidiendo el dispositivo. El hombre giró la pantalla para mirarlos. Malcolm pudo ver la grabación. Carl, de pie, rígido en el pasillo, sosteniendo la taza de café y luego inclinándola lentamente, sin tropezar ni dudar. Elijah se estremeció en la pantalla, gritando. Se reprodujo un segundo clip, capturado desde un ángulo diferente, que mostraba a Carl sonriendo tras el segundo derrame. Los rostros de los oficiales cambiaron. El más alto, claramente el de mayor edad, levantó la vista lentamente, frunciendo el ceño al intercambiar una mirada con su compañero. «Necesitamos hablar con él también», dijo. Su voz ahora tenía fuerza, ya no solo formal, sino decidida. El rostro de Carl se contrajo. «¿Qué? No lo entiendes, yo...» Pero antes de que pudiera terminar se dio la vuelta y echó a andar a paso ligero hacia la parte trasera de la cabina, abriéndose paso entre otros pasajeros que aún recogían sus maletas. Malcolm no se movió. Se quedó inmóvil mientras la tormenta en su interior daba paso a la claridad. No persiguió a Carl. No gritó. Simplemente observó. Un hombre más joven con chaqueta de piloto claramente fuera de servicio se interpuso en el pasillo bloqueando el paso de Carl. Era delgado, de aspecto serio, no mayor de 30 años. «No irás a ninguna parte», dijo con calma, con el brazo extendido a través del estrecho espacio. Carl se detuvo. Abrió la boca, pero no pronunció palabra. A su alrededor, los pasajeros filmaban abiertamente. Algunos asintieron. Otros susurraron. Pero nadie se movió para ayudar a Carl. Cuando los oficiales entraron en la cabina, Carl intentó girar, buscando otra salida. Pero la multitud se había movido. Incluso el silencio a su alrededor se sentía ahora pesado, condenatorio. El oficial más joven lo tomó del brazo sin forcejear, guiándolo de vuelta hacia la parte delantera. Mientras tanto, en la terminal, Malcolm había envuelto a Elijah en su chaqueta. La terminal bullía de viajeros, pero cerca de la puerta 12 se había reunido un grupo de personas, algunas con sus teléfonos en la mano, otras observando en silencio, con expresiones que iban desde la indignación hasta la preocupación. Malcolm estaba de pie en el centro de todo, con su hijo presionado a su lado y su mente trabajando rápidamente. Elijah se inclinó hacia él, con los ojos aún húmedos. «Papá, ¿por qué hizo eso?» Malcolm no respondió de inmediato. Tenía la mandíbula apretada, pero su voz, cuando salió, fue serena. «Porque la gente como él cree que puede salirse con la suya». Un silencio denso se cernió entre ellos. En ese momento, el joven de la chaqueta de piloto se acercó. Su placa de Windlings estaba guardada en su bolsillo trasero. «Señor», dijo con voz firme, «estoy fuera de servicio, pero si necesita ayuda para presentar esto...». Lo vi todo. Malcolm se giró hacia él, entrecerrando los ojos como si sopesara la oferta del hombre. Su mente cambió de nuevo, ya no a la defensiva, sino a la acción. No se trataba solo de un caso de mala conducta. Era algo más grave, algo podrido bajo la superficie que acababa de exponerse a plena luz del día. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un bloc de notas encuadernado en cuero. No había escrito nada todavía. Simplemente lo sostuvo un segundo, pensando. Entonces asintió. «Comencemos». Bajó la mirada hacia Elijah, con la mano firme sobre el hombro del chico, y luego volvió a la multitud que se formaba a su alrededor, con las cámaras y los susurros mezclándose con el ruido de fondo. Es hora de que recuerden el nombre de Elijah. La puerta de la oficina acristalada se cerró tras Malcolm con un suave clic, pero la furia que sentía en su interior era de todo menos silenciosa. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas, dejándose caer en la silla de cuero frente a Jarrell Monroe, quien ya estaba sentado, con las mangas arremangadas hasta los codos y su portátil zumbando sobre la mesa. El horizonte de la ciudad brillaba tras ellos, pero Malcolm tenía la mirada nítida. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña memoria USB negra, colocándola sobre la mesa con un golpe seco. Jarrell no se movió. Su mirada, oscura y escéptica, permaneció fija en el rostro de Malcolm.
¿Me estás diciendo que una azafata le echó café hirviendo a tu hijo 2 veces, en clase ejecutiva, y luego intentó culparte a ti? No lo intentó. Lo hizo, dijo Malcolm rotundamente. Y la aerolínea lo apoyó sin rechistar. Jarrell cogió el USB y lo conectó a su portátil. La pantalla parpadeó. Malcolm observó cómo Jarrell se inclinaba, su expresión pasando de la incredulidad a la ira en segundos. La grabación se reprodujo en silencio. El primer derrame, el segundo, la mirada de Carl, cómo Elijah se estremeció incluso antes de que se le cayera la segunda taza. Jarrell apretó la mandíbula. Sus dedos se cernieron sobre la barra espaciadora, pausando el vídeo justo cuando Carl sonreía con suficiencia. Esto no fue una torpeza, dijo Jarrell en voz baja, casi gruñendo. Esto fue deliberado. Exactamente, respondió Malcolm, apretando las manos con fuerza, intentando contener la tormenta que sentía en su interior. Y Windlings intentó ocultarlo. Hicieron que pareciera que yo era la amenaza. Jarrell se recostó y cerró lentamente la laptop. Esto no es solo una demanda, dijo, con un tono ahora marcado por una determinación aguda. Esto es portada, es nacional. Malcolm asintió una vez. No busco un acuerdo, Jarrell. Busco responsabilidades. Quiero desmantelar los cimientos que permitieron que este hombre caminara por esa cabina como un depredador. Quiero que todos los pasajeros, especialmente todos los niños, estén seguros cuando vuelen. Jarrell estudió el rostro de su amigo. El dolor, la concentración, la furia, todo estaba ahí. Pero también había algo más, precisión. Malcolm no se agitaba de ira, estaba planeando. «Necesitarás algo más que indignación», dijo Jarrell tras una pausa. «La indignación se desvanece, los titulares cambian. Necesitas a alguien dentro del sistema, a alguien que pueda descifrarlo desde dentro». «Esperaba que dijeras eso», respondió Malcolm con voz firme. Jarrell golpeó la mesa 2 veces, pensativo. «El sindicato protege a estos tipos. Ahí es donde suele empezar la podredumbre. Conozco a uno que volaba con Windlings antes de dedicarse a los asuntos sindicales. Es uno de los pocos que aún tiene conciencia. ¿Nombre? Deshaun Tiller, un tipo sólido, de nivel medio pero con buenos contactos. Si hay una grieta en ese muro, él te ayudará a encontrarla». Los dedos de Malcolm tamborilearon una vez contra el brazo de su silla. El nombre despertó un vago recuerdo. Una mesa redonda de hacía años sobre los derechos de los empleados y la supervisión federal. Deshaun había sido ponente invitado. De mente lúcida, directo y con una fuerza silenciosa. El tipo de hombre que hablaba con suavidad pero nunca olvidaba una sola injusticia. Jarrell ya estaba revisando su teléfono, buscando entre sus contactos. Ya no da entrevistas, pero me debe un favor. Podemos reunirnos con él fuera de la red, un lugar tranquilo, terreno neutral. La mente de Malcolm se movía rápido, calculando. Traeré imágenes, declaraciones impresas de testigos. Tenemos que demostrarle que no estamos fanfarroneando. Si duda, presionamos. Pero presiona con inteligencia, advirtió Jarrell, mirándolo fijamente. Los sindicatos son complicados. Hay política, acuerdos de protección, círculos íntimos. Carl podría ser solo la punta del iceberg. Cuento con eso, dijo Malcolm con calma. Si Carl sigue trabajando con pasajeros, alguien lo mantiene allí, alguien de mayor rango. Los labios de Jarrell se tensaron en una sonrisa. Ese es el Malcolm que recuerdo. Nunca viniste solo por lo más fácil. Malcolm se levantó y se ajustó el abrigo. Me llevas a la habitación. Yo me encargo del resto. Jarrell cogió el teléfono y marcó. El timbre empezó a resonar débilmente de fondo mientras Malcolm se acercaba a la ventana. Mirando los vagones de abajo, su reflejo se superponía al paisaje urbano. En el cristal, aún podía ver los ojos asustados de Elijah, la forma en que su hijo se estremecía sin pensar. Nunca lo olvidaría. Jarrell habló por teléfono. ¿Tiller? Sí, soy Monroe. Necesito una entrevista. Sin prensa. Solo yo y un abogado de derechos civiles con un martillo en la mano. Malcolm se giró, con expresión indescifrable. Sus ojos se clavaron en los de Jarrell. Entonces, llamemos a su puerta, dijo Malcolm. Esta vez, no solo demandaremos, reestructuraremos toda la cabaña. El hombre no levantó la vista cuando entraron. El restaurante estaba tenuemente iluminado, encajado entre una gasolinera y un taller mecánico destartalado en la zona sur de la ciudad. Había reservados alineándose en las ventanas empañadas,
con cojines de cuero agrietados hundidos por años de peso. Una gramola en la esquina tocaba una melodía soul apagada, aunque nadie escuchaba. Olía a tostada quemada y café viejo. Y al fondo, sentado con la espalda contra la pared como alguien que ha visto demasiado para confiar en cualquier entrada, estaba Deshaun Tiller. Ya estaba en su segunda taza de café solo, con los dedos agarrando la taza como si fuera lo único cálido en la habitación. Su pin de Windlings brillaba tenuemente en la solapa de su chaqueta bomber azul marino. «¿Eres Malcolm Grant, verdad?», Srenia preguntó, incorporándose a medias y extendiendo una mano por encima de la mesa. Su voz era profunda y deliberada, su expresión indescifrable pero respetuosa. Malcolm le estrechó la mano con firmeza. «Agradezco que nos hayas conocido». Jarrell se sentó junto a Malcolm y asintió. Deshaun volvió a sentarse, buscando bajo la mesa una cartera de cuero que tenía a los pies. «He seguido tu trabajo desde el caso Dorsey», añadió. «Fue un ataque limpio». Malcolm ni se inmutó. Eso se trataba de responsabilidad. Esto... Sacó una carpeta gruesa de su maletín y la deslizó por la mesa. «Se trata de justicia». Deshaun la abrió sin dudarlo. La primera imagen, el cuero cabelludo rojo y ampollado de Elijah, lo hizo parpadear. Hojeó las declaraciones de los pasajeros, capturas de pantalla de los textos de los testigos y un código QR. Lo escaneó con su teléfono, lo apoyó contra el dispensador de servilletas y observó unos segundos a Carl Jensen sirviendo café tranquilamente a un niño. Sin tropiezos, sin sorpresa, solo control. Deshaun apretó la mandíbula, apagó la pantalla. «Ya lo ha hecho antes», murmuró. «Hemos oído historias. Una mujer dijo que le echó jugo en el cuello a su hijo porque el chico le pidió una galleta extra. Otra presentó una queja el año pasado, otra vez café. Pero la Junta de Ética la enterró». Malcolm se inclinó hacia adelante, en voz baja. «¿Por Lionel Maddox?». Deshaun asintió una vez, a regañadientes. «El primo de Carl, jefe de revisión interna. Nada pasa sin su aprobación». Jarrell se inclinó, con su instinto de reportero agudizado. «¿Así que todas las quejas, pasadas y presentes, pasan por el escritorio de Lionel?». Deshaun dudó. Recorrió la sala con la mirada y bajó la voz. «Hemos oído rumores, cosas que no pudimos probar. Las denuncias anónimas desaparecen. Los testigos son reprendidos o reubicados en vuelos de carga nocturnos. Algunos renuncian, otros se quedan callados. Y Carl, bueno, anda por ahí como si fuera el dueño del pasillo». Malcolm entrecerró los ojos. «¿Y si te diéramos pruebas? ¿Suficientes para iniciar una revisión interna que no quede enterrada esta vez?». Deshaun exhaló, pasándose una mano por la cara. «No me estás escuchando. Incluso con pruebas, la red de Lionel es profunda. Recursos humanos, programación, capacitación. Ha construido un muro protector alrededor de ciertos miembros de la tripulación, especialmente Carl. Y el sindicato». Hizo una pausa. El tono de Malcolm se endureció. «¿El sindicato lo protege?». Deshaun negó con la cabeza. «Oficialmente no. Pero el silencio también es una forma de protección, ¿no?». Jarrell sacó una memoria USB y la colocó junto a la carpeta. «Todo lo que te mostramos está aquí. No necesitas hacerlo público, solo inicia los canales adecuados. Prende fuego». Deshaun miró la memoria USB como si fuera a quemarlo. Luego suspiró. «Ustedes dos no quieren justicia, quieren al sindicato». La voz de Malcolm no tembló. «Queremos hacer limpieza». Deshaun se recostó en la cabina, mirando al techo como si éste albergara respuestas. «Si hago esto», dijo lentamente, «vendrán a por mí. Todavía me quedan 5 años para jubilarme, un hijo en la universidad y una hipoteca que me consume los fines de semana». Malcolm ni pestañeó. «¿Y cuántos chicos como Elijah son escaldados, humillados o ignorados mientras esperas la jubilación?». La pregunta flotaba entre ellos como humo. Deshaun apartó la mirada, con los labios apretados. Jarrell habló en voz baja. «No te estamos pidiendo que prendamos fuego. Solo danos las cerillas afuera». Un autobús urbano pasó retumbando. Dentro, el tintineo de una cafetera al ser rellenada rompió el silencio. Finalmente Deshaun se inclinó hacia adelante de nuevo, golpeando la carpeta una vez. «De acuerdo. Sacaré lo que pueda, registros internos, quejas cerradas, testimonios del personal. Pero entiendan esto. Si hacemos esto ya no podremos perseguir a Carl.
Iremos tras el sistema que lo hizo intocable. Malcolm asintió. Ese es exactamente el plan. Deshaun lo miró a los ojos. Entonces necesitarán más que pruebas. Necesitarán aliados, dentro y fuera. Ya estamos construyendo eso, dijo Jarrell. Deshaun exhaló bruscamente, mitad risa, mitad advertencia. Esto no es una demanda, Malcolm. Es una zona de guerra, y una vez que abramos la puerta, no habrá vuelta atrás. Malcolm se recostó, con voz tranquila pero cortante. No, es justicia. Y esta vez la lideraremos desde dentro. Si ese segundo error no les pareció un accidente, entonces suscríbanse y háganse miembros, porque las familias negras merecen más que disculpas. El archivo llegó a la bandeja de entrada de Malcolm sin previo aviso, sin asunto, sin texto, solo un archivo PDF adjunto enviado desde la cuenta cifrada de Deshaun. Malcolm lo abrió sin dudarlo, y lo que vio le dejó sin aliento. Era un memorando interno formal, sellado y firmado, fechado 8 meses antes. Arriba, División de Ética de la Tripulación de Cabina de Windlings. Abajo, un breve párrafo escrito en un lenguaje corporativo tan frío que le puso los pelos de punta. Tras una revisión interna, concluimos que la conducta del auxiliar de vuelo Carl Jensen no amerita más investigación. Se han abordado todas las preocupaciones y no se tomarán más medidas. Debajo la firma, Lionel Maddox, jefe de revisión interna, primo de Carl. Malcolm se quedó mirando el nombre durante varios segundos, con el corazón latiendo con fuerza. No era solo negligencia, era protección. Inmediatamente reenvió el documento a Jarrell con el asunto. Encontramos nuestra mecha. Menos de 1 hora después, los 3 hombres estaban sentados apiñados en la cabina trasera de un salón de jazz vacío en West Chicago. El aire era tenue y melancólico, el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas. La pantalla del portátil de Jarrell brillaba entre ellos, mostrando el memorando condenatorio junto a una hoja de cálculo que Deshaun había compilado. Más de 50 quejas de pasajeros relacionadas con discriminación racial, abuso verbal y mala conducta física, todas desestimadas discretamente durante los últimos 5 años. La voz de Malcolm era baja pero firme. Estos no son incidentes aislados, son patrones, y eso lo convierte en un sistema. Deshaun asintió con tristeza. Y los sistemas no se rompen solos, hay que romperlos. Jarrell repasó la hoja de cálculo. Mira esto, julio de 2022, informe de pasajero, derrame de café sobre un niño latino de 10 años. El testigo dice que Carl se rió y se marchó, desestimado en 48 horas. Hizo clic en otra pestaña. Y esto, febrero de 2021. Pasajero dijo que Carl obligó a un adolescente negro a limpiar su propia bebida derramada, lo llamó pequeño animal. Sin seguimiento, sin entrevista. Archivo cerrado. La lista era larga. Los nombres se confundían. Pero las edades de los niños, el comportamiento repetitivo, los motivos de rechazo, todo apuntaba a una puerta, Carl, y una cerradura, Lionel. ¿Por qué los medios no han retomado esto ya? Component Placement, preguntó Malcolm, con la mirada penetrante pero cansada. Porque lo enterraron profundamente, respondió Deshaun, inclinándose hacia adelante. Todas las quejas marcadas como resueltas, trucos de codificación interna, revuelven archivos entre departamentos hasta que desaparecen. Jarrell dejó escapar un suspiro lento. Bueno, esta vez no. Las siguientes 48 horas transcurrieron en una tormenta de tecleos, llamadas telefónicas silenciosas e intercambios cifrados. Jarrell trabajó como un cirujano, diseccionando cada expediente, cruzando fechas e incluso llamando a un exanalista de datos de Windlings, quien confirmó que al menos 12 quejas habían sido reportadas por miembros de la tripulación, pero anuladas por alguien de arriba. A las 3:17 de la mañana de un martes, Jarrell pulsó el botón de publicar. El titular era contundente: Café y silencio, lo que la tripulación de cabina de Windlings intenta revelar y enterrar. Por la mañana, la noticia había estallado en las principales redes sociales. Justicia para Elijah invadió las redes sociales. Carl el Derramado se convirtió en un cántico viral. Influencers compartieron videos. Activistas republicaron las fotos de las quemaduras de Elijah. Y entre los comentarios, antiguos pasajeros se presentaban. «Esto le pasó a mi hijo». Recuerdo a ese auxiliar de vuelo. Era un petulante. Nunca olvidé su cara. Las acciones de Windlings cayeron casi un 8% al mediodía.
La aerolínea emitió un comunicado de prensa a primera hora de la tarde. Fue breve, sano, frío. Windlings Airlines está al tanto de los informes recientes sobre la conducta de un miembro de la tripulación de cabina. Nos tomamos todas las acusaciones muy en serio y estamos revisando nuestros procedimientos. Nos disculpamos por cualquier molestia causada. Sin nombres, sin responsabilidades, sin alma. Malcolm leyó la declaración en voz alta en su oficina y luego miró a Deshawn, que estaba de pie cerca de la ventana con los brazos cruzados. Siguen pensando que esto es un estallido, un ciclo de mala prensa. Deshawn asintió. Creen que llegaremos a un acuerdo. No lo haremos, dijo Malcolm rotundamente. Se dirigió a su escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta sellada con documentos legales. Es hora. Presentó una moción formal para impugnar la legitimidad legal de la actual dirección del sindicato, alegando violaciones éticas, obstrucción de investigaciones internas e inacción ante conductas indebidas conocidas. La documentación era irrefutable. Deshawn, aún arriesgando su reputación, adjuntó comunicaciones internas adicionales, correos electrónicos en los que Lionel había despedido discretamente a supervisores que intentaron disciplinar a Carl. Mientras tanto, Jarrell publicó un segundo artículo, más breve pero aún más conciso. Una cronología de las conductas indebidas de Carl y los nombres de todos los niños involucrados. La reacción de los empleados de Windlings fue inmediata. La bandeja de entrada de Malcolm se llenó de correos electrónicos anónimos. Algunos eran de antiguos auxiliares de vuelo, otros actuales. La mayoría estaban asustados, pero querían hablar, querían decir la verdad. Un mensaje sobresalía. Una vez le tiró café a un bebé. La madre gritó. Le dieron un vale de $100 y lo calificaron de accidente. Sin nombre, sin dirección de respuesta. Pero no importaba. La prueba ya no era opcional. Estaba en todas partes. Mientras Malcolm se preparaba para el siguiente paso, miró el televisor de su oficina. Una presentadora de noticias leía en voz alta el titular de Jarrell, con la voz ligeramente temblorosa. Una serie de quejas ignoradas y una cultura de protección. Malcolm se volvió hacia Deshawn y habló con firmeza. Esto no es una protesta, es una toma de control. Los flashes centelleaban como relámpagos. El aire en la plaza crepitaba de tensión, no por el clima, sino por el zumbido de anticipación e indignación. Malcolm Grant se mantenía firme detrás de un podio de acero en el centro de la plaza. Elijah, a su lado, con la cabeza envuelta en una gasa blanca que asomaba por debajo de un elegante gorro. La mirada del chico permanecía firme, incluso mientras cientos de desconocidos los rodeaban con carteles, cámaras y preguntas. Detrás de Malcolm estaban Jarrell Monroe, con el rostro pétreo tras unas gafas de montura negra, y Deshawn Tiller, con los brazos cruzados y la mirada fija en la multitud que se reunía. Malcolm ajustó el micrófono. Sin preámbulos, sin saludos, solo fuego. No se trata solo de mi hijo, dijo en voz baja, pero cortando el silencio como una cuchilla. Se trata de un sistema que protege a los depredadores con placas y alas. Se trata de niños tratados como menos que humanos a 9.000 metros de altura. Las exclamaciones de asombro resonaron en la primera fila. Los bolígrafos de los periodistas se congelaron a media palabra. Los teléfonos en modo de transmisión en vivo temblaron ligeramente en sus fundas. Pero Malcolm no se detuvo. Puso una mano protectora sobre el hombro de Elijah. Mi hijo gritó. No una, sino 2 veces. Se quemó. No por accidente, sino por decisión propia. Y cuando pedimos justicia, enviaron a la policía a por nosotros en lugar del responsable. Este no es un incidente aislado. Es una estructura, una jerarquía construida para ignorar el dolor a menos que se vista de traje o pague por el silencio. Detrás de él, 6 hombres dieron un paso al frente, antiguos auxiliares de vuelo, ahora denunciantes. Todos vestían sus viejos uniformes, algunos ligeramente arrugados, otros aún impecables del armario. Sus ojos reflejaban la historia. Uno de ellos, un hombre alto llamado Clarence, se acercó al micrófono mientras Malcolm le cedía el podio brevemente. Me insultaron en mi 3ª semana, dijo Clarence con la voz temblorosa. Lo denuncié. Me dijeron que estuviera agradecido por el trabajo. Bajó la mirada y luego volvió a la multitud. Carl Jensen no es solo una manzana podrida. Es un ejemplo a seguir. Otro hombre, Evan, se tragó las palabras. Vi a Carl arrebatarle el iPad a un chico de la mano y llamarlo disciplina.
y cuando dije lo que pensaba, me reasignaron a guardia nocturna durante 1 año. ¿Represalias? Lo llamaban equilibrio de flota. Las cámaras se acercaron. Cada palabra se transmitía ahora a hogares, dispositivos y estudios de todo el país. Entonces, Jarrell dio un paso al frente. He pasado 1 década exponiendo sistemas que fingen servir al público, pero esta vez era personal. Vi esas imágenes. Fotograma a fotograma. La sonrisa burlona, el ángulo, la intención. No se puede ocultar la malicia cuando es lenta y deliberada. Malcolm volvió al micrófono, con el rostro tenso por la furia contenida. Ya han oído las historias, ahora escuchen esto. Hemos presentado una orden judicial. Esta noche. No contra Carl Jensen. Él solo es la punta del iceberg. Esta orden judicial nombra a toda la junta del sindicato de tripulantes de cabina de Windlings. A cada ejecutivo que recibió una queja y la enterró. A cada funcionario que les dijo a los testigos que lo dejaran pasar. A cada familiar que usó su puesto en el comité de ética para proteger a su linaje, en lugar de a los pasajeros a los que juraron servir. Levantó una gruesa carpeta manila. Dentro de esto hay más de 70 páginas de testimonios, casos documentados y memorandos ocultos. Y esta noche, esto se entrega, por orden judicial, al Departamento Legal de Windlings y a la Supervisión Federal de Aviación. Un murmullo creció entre la multitud. Algunos aplaudieron. Otros corearon. Pero Malcolm permaneció inmóvil. No estoy aquí para derribar este sistema, dijo. Estoy aquí para exponerlo y exigir que se derrumbe, ladrillo a ladrillo. Deshawn se inclinó hacia el micrófono, hablando como un hombre que por fin había encontrado oxígeno tras años bajo el agua. Hemos programado una votación de emergencia, revisión completa de la Junta, y mañana a esta hora, las mismas personas que protegieron a Carl tendrán que responder no ante los pasajeros, sino ante sus propios miembros. Siguió un breve silencio, interrumpido solo por el zumbido de los helicópteros. Un periodista cercano gritó: «Señor Grant, ¿se trata de venganza?» Malcolm se giró hacia la voz, con la mandíbula apretada. «Number, se trata de supervivencia y de responsabilidad. Mi hijo sufrió daños, y este sistema intentó fingir que no sucedió. No se puede borrar a las personas por ser jóvenes, ni por ser negras, ni porque creas que nadie te ve». Se giró hacia Elijah, quien asintió levemente. La voz de Malcolm se convirtió en un susurro, aunque el micrófono aún la captaba. «Ya casi llegamos, hijo». Miró a la multitud por última vez. «Mañana votamos para quemar su silencio hasta los cimientos». El mazo golpeó el podio de madera, resonando con fuerza en la sala de conferencias de techos altos de la sede regional de Windlings. Las puertas acababan de ser selladas. La votación sindical había comenzado. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente sobre las filas de sillas plegables ocupadas por la tripulación de cabina, hombres de todos los ámbitos de la compañía, veteranos con placas desgastadas y espaldas rígidas, recién llegados con la mirada llena de dudas, y una mayoría silenciosa que nunca antes se había atrevido a hablar en estas reuniones. Los guardias de seguridad permanecían cerca de las salidas, tensos y vigilantes. Su presencia recordaba que ese día no era rutina. Había demasiado en juego, y demasiados secretos por fin respiraban aire fresco. Deshawn Tiller dio un paso al frente, un hombre transformado de cauteloso miembro de la Junta a audaz reformista. Ya no llevaba su vieja chaqueta de piloto. Hoy vestía un traje azul oscuro, sin corbata, sin sonrisa, solo la confianza de quien había aportado pruebas innegables. En su mano llevaba una gruesa carpeta de cuero, con los bordes desgastados por el uso repetido y un contenido incriminatorio. La colocó sobre la mesa al frente de la sala y la abrió lenta y metódicamente, como si estuviera abriendo una cápsula del tiempo que contenía una verdad enterrada. Una a una extrajo fotos, primeros planos de piel escaldada, ronchas rojas en el hombro de un niño, una sudadera húmeda y arrugada sobre el asiento de un avión. Las extendió sobre la mesa para que todos las vieran. Luego estaban los documentos, quejas impresas ignoradas, correos electrónicos internos de supervisores que desestimaban acusaciones graves con frases como «los accidentes ocurren y no escalemos». Levantó una mano. Su voz interrumpió la silenciosa tensión. «Estos no son incidentes aislados», dijo. «Son patrones, son niños, son verdades que fueron ocultadas por las mismas personas en quienes confiábamos para que nos protegieran».
Se oyó un murmullo entre la multitud, incredulidad mezclada con ira, cabezas girando al reconocer los nombres de los documentos. Deshaun no se detuvo. Rebuscó en la carpeta y sacó la última pieza. Un correo electrónico impreso con el nombre de Lionel Maddox en negrita. En este mensaje, dijo Deshaun, levantándolo, el jefe de revisión interna desestima todas las acusaciones contra Carl Jensen. Esto fue semanas antes del incidente con Elijah Grant. Él lo sabía. Todos lo sabían. Siguió un silencio tenso, quebradizo. Entonces, un hombre se levantó de la tercera fila. Parecía tener unos 50 años. Llevaba una chaqueta bordada con insignias de vuelo. Le temblaba la voz al hablar. Llamó animal a mi hijo. Eso fue hace 5 años. Presenté una denuncia. No se llegó a nada. Otro se levantó. Un hombre más joven, alto, pálido, apenas entrado en la veintena. Mi sobrina voló con nosotros cuando tenía 7 años. Derramó jugo de naranja. Él se rió de ella, se burló de ella. Me dijeron que me callara. Uno tras otro, se pusieron de pie. Hablaron. Sus voces se convirtieron en una ola de confesiones, reprimidas durante mucho tiempo. Palabras que nunca habían encontrado aire hasta ahora. Me amenazaron con una reasignación por hablar. Me dijeron que protegiera a la aerolínea, no a los pasajeros. Me dijeron que lo perderíamos todo si esto salía a la luz. La tensión llenó la sala como humo. La presa se había roto. Al fondo de la cámara, Lionel Maddox permanecía de pie junto a una pared de cristal, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Su expresión permaneció congelada, pero sus ojos se movían nerviosamente de un rostro a otro. Sabía que esto se le estaba escapando de las manos. Había insistido públicamente en que los medios exageraban, que el sindicato permanecería intacto, intocable. Pero no había contado con la tormenta dentro de la sala. Cuando se repartieron las tarjetas de votación, la sala volvió a quedar en silencio. Los bolígrafos arañaban el papel. Las miradas se clavaban en la verdad. El peso del momento se hundía profundamente en el suelo. Las papeletas se recogieron en silencio, contadas 2 veces para asegurar la precisión. Cuando se leyeron los números en voz alta, nadie se inmutó. 92% a favor de la disolución de la Junta, anunció el presidente. No hubo aplausos, ni vítores. Solo una exhalación colectiva, como si finalmente hubieran extraído una toxina del torrente sanguíneo. Lionel Maddox retrocedió, aturdido. Un guardia de seguridad se le acercó discretamente. «Deberá entregar sus credenciales, señor», dijo el guardia. Lionel dudó un segundo, luego entregó su placa, con los hombros hundidos mientras se alejaba de la sala. Los demás oficiales ejecutivos lo imitaron. Sus salidas fueron silenciosas, rápidas y rotundas. Fuera de la cámara de votación, el pasillo se extendía largo y estrecho, lleno de ecos de la historia en ciernes. Deshaun salió al pasillo y se encontró con Malcolm justo cuando la puerta se cerraba tras él. Parecía cansado, pero había algo firme en su postura, algo victorioso. Malcolm permanecía tranquilo, con la mirada penetrante bajo la tenue luz. Deshaun no alzó la voz. No sonrió. Simplemente dijo: «Acabas de decapitar a un gigante. Ahora es el momento de reconstruir algo mejor». Las imágenes de la sala de redacción se cortaron bruscamente a una toma cenital de la sede corporativa de Windlings, donde hombres trajeados se paseaban de un lado a otro tras ventanas de cristal tintado. Dentro reinaba el caos. Los ejecutivos de Windlings se apresuraban, alzando la voz mientras luchaban por contener los daños. La reunión de emergencia de la junta directiva ya se había extendido más de 3 horas. El asesor legal advirtió sobre la inminente presentación de demandas colectivas. Los responsables de relaciones públicas debatían si otra declaración ayudaría o agravaría la reacción. Un ejecutivo golpeó la mesa con la palma de la mano. «Está empeorando porque lo ignoramos. 2 veces». Pero fuera de la torre de cristal se gestaba un impulso más discreto, impulsado no por el pánico, sino por un propósito. En su oficina del centro, Malcolm Grant, sentado en su escritorio, con las mangas arremangadas, movía con firmeza un bolígrafo sobre un bloc de notas. El lenguaje era mordaz, intencional. No se limitaba a escribir otra queja ni a presentar otra demanda. Estaba redactando un marco, una salvaguardia institucional que sobreviviría a cualquier titular, la Junta de Defensa del Pasajero Elijah Grant, dirigida por civiles, legalmente independiente,
autorizada para supervisar, auditar e investigar denuncias de mala conducta en todos los vuelos nacionales operados bajo jurisdicción federal. Hizo una pausa, revisando la cláusula que permitía a la Junta intervenir si los procedimientos internos de la aerolínea se estancaban. Apretó la mandíbula. Se acabaron los Carl Jensen filtrándose por las grietas disfrazadas de políticas. El intercomunicador vibró. Se oyó la voz de su asistente. Señor Grant, Jarrell Monroe en la línea 1. Y un tal Victor Clemens viene a verlo en persona. Dice que es urgente. Malcolm cogió el teléfono con una mano e hizo un gesto para que se abriera la puerta. «¡Que pase!». La voz de Jarrell resonó en el auricular. «Tengo algo. Pero querrás que te lo diga él directamente. Víctor acaba de hacerlo público». Cuando Víctor entró, Malcolm se puso de pie. El hombre mayor parecía curtido pero orgulloso, con canas en las sienes y un cordón aún enganchado al cinturón de la época en que usaba alas Windlings. Extendió una carpeta, ligeramente tembloroso. Me despidieron hace años por informar sobre violaciones de seguridad en la cabina. Pero lo guardé todo. Correos, informes internos, registros de lesiones que la compañía ocultó. Malcolm abrió la carpeta. La primera página era un informe sobre un niño quemado en un vuelo en 2019. Derrame de agua caliente. No se hizo ningún seguimiento. Pasó la página. Otra lesión, luego otra. Todas inquietantemente similares. La voz de Víctor era tranquila pero grave. Estás haciendo más que luchar por tu hijo, estás exponiendo un patrón que llevan años negando. La voz de Jarrell regresó al oído de Malcolm. Tenemos que impulsar esto ya. Hazlo público esta noche. El presentador de Capitol Nightline confirmó un puesto. ¿Listo? Malcolm no lo dudó. Adelante. Más tarde esa noche, Malcolm se sentó bajo las brillantes luces del estudio de Capitol Nightline. Las cámaras rodaban. Su voz era firme, serena, cada palabra cargada de verdad. «Esto no es una venganza personal», dijo, con las manos fuertemente apretadas. «Es estructural, es cultural. La lesión de mi hijo no es un caso aislado, es el resultado de una negligencia sistémica protegida por escudos legales y silencio interno». Presentó la propuesta de la Junta de Defensa en vivo. Mientras algunos comentaristas la descartaron como idealista, otros escucharon, y un hombre en particular observaba desde una habitación con poca luz en las afueras de Arlington, Víctor. Abrió su correo electrónico y escribió un respaldo público a más de una docena de grupos de vigilancia del transporte. Luego, hizo algo que le habían advertido que nunca hiciera. Subió los documentos. Cientos de páginas de pruebas, con nombres. El discreto historial de daños de la aerolínea acababa de hacerse público. A la mañana siguiente, todo se hizo público. «Piloto denunciante confirma encubrimientos», decía un titular. «Aerolínea gestionó mal las lesiones infantiles», afirma expiloto senior, decía otro. La propuesta de la Junta de Elijah Grant, antes considerada demasiado ambiciosa, se convirtió en el centro de la conversación pública. Las donaciones en línea se dispararon. La bandeja de entrada de Malcolm se llenó de mensajes de padres, defensores de los derechos civiles e incluso ex empleados de aerolíneas. Un mensaje impactó con más fuerza. Era de una discreta filial de noticias en Denver. Un fragmento de la entrevista de Elijah. «No quiero que nadie más pase por esto», había dicho el chico en voz baja, con las manos cruzadas sobre el regazo. La habitación donde se encontraba Malcolm quedó en completo silencio. Esa noche, Jarrell volvió a llamar en voz baja. «Tenemos algo más. Otro correo electrónico. Es de Lionel Maddox para Carl, fechado 2 días antes del vuelo. Te lo reenvío ahora mismo». Malcolm hizo clic en el archivo adjunto. El asunto estaba en blanco. El cuerpo del correo electrónico, solo una línea. «Has tentado a la suerte durante tanto tiempo, pero no vuelvas a revelar nada». Malcolm se recostó en su silla, mirando la pantalla mientras las palabras se le grababan en la mente. Lo sabían, y aún así lo permitieron. 2 meses después, la decisión cayó como un mazo, tajante, pública y definitiva. La Junta de Defensa de Pasajeros Elijah Grant había sido ratificada por los reguladores federales de aviación tras una creciente presión. La reunión, que parecía un tribunal, en la sede de Windlings se transmitió en directo por varias cadenas. No hubo sonrisas en la sala de juntas esa mañana, solo brazos cruzados, expresiones tensas y reputaciones que pendían de un hilo.
Malcolm Grant estaba de pie en el borde de la mesa de caoba pulida, con las manos entrelazadas a la espalda, observando cómo se colocaban las firmas una a una en el acuerdo. Al otro lado de la mesa estaba sentado el nuevo director ejecutivo interino de Windlings, Darren Collingwood, un hombre que había heredado un desastre y parecía no haber dormido en días. Apretó la mandíbula mientras asentía hacia el documento. Esta junta funcionará de forma independiente. Windlings no interferirá en sus decisiones ni en el proceso de contratación. Su voz sonaba tensa, cortante, como si las palabras le hubieran dejado un mal sabor de boca. Malcolm asintió discretamente, pero no dijo nada. Al secarse la tinta, una segunda ola golpeó la industria. Se supo que Deshaun Tiller había ganado la presidencia del sindicato por una mayoría aplastante, reemplazando a todos los miembros de la antigua dirección por aliados reformistas. Su discurso de victoria había sido breve y meditado, con una promesa que resonaba con más fuerza que todas las demás. La rendición de cuentas ya no será opcional. 48 horas después de asumir el cargo, Deshaun envió a Malcolm una invitación formal para servir como asesor legal en reforma y capacitación ética. La carta, aunque oficial, estaba escrita con familiaridad. Necesitamos a alguien que ya haya abierto las puertas, decía. No solo has expuesto el sistema, ya has empezado a arreglarlo. Malcolm aceptó la oferta, no sin antes poner una última condición. Fue durante una videollamada con toda la junta directiva, cuyos rostros se reducían a cuadrados silenciosos en su monitor. Habló despacio, cada palabra deliberada. Carl Jensen debe ser inhabilitado permanentemente para trabajar en la aviación, sin protección sindical, sin traslados, sin cambiarle el nombre. Quiero una bandera nacional en su nombre. Hubo silencio. Algunos bajaron la mirada. Entonces Deshaun se inclinó hacia adelante con voz firme. Yo mismo presentaré la moción. La votación fue unánime. El nombre de Carl Jensen quedó registrado en una base de datos segura compartida por todas las aerolíneas nacionales, marcado en una categoría utilizada solo para los infractores más flagrantes, aquellos declarados culpables de faltas graves que ponen en peligro a los pasajeros. De ahora en adelante, ninguna aerolínea, ningún charter, ningún programa de capacitación podría contratarlo legalmente. Para Carl, los cielos estaban cerrados para siempre. Con su nombre borrado de las listas de vuelo, la atención se centró en sanear el sistema en el que había prosperado. Deshaun no perdió tiempo en introducir cambios radicales. Ordenó una capacitación semestral sobre mala conducta para todos los miembros de la tripulación, haciendo hincapié en la desescalada, los prejuicios inconscientes y la dignidad de los pasajeros. Impulsó nuevos plazos de respuesta para las quejas de los pasajeros, el fin de los buzones silenciosos o las respuestas automáticas. Pero el cambio más importante llegó con la incorporación de revisores de casos independientes. Investigadores externos, completamente independientes de Windlings y del sindicato, supervisarían ahora las denuncias de mala conducta. Se acabaron los encubrimientos. Se acabaron las excusas clandestinas. Mientras tanto, Elijah regresó a la escuela. Llevaba una mochila nueva, con las correas aún rígidas, y una gorra calada hasta la frente. Todos sus compañeros habían visto los videos. Algunos habían compartido el artículo. Algunos susurraban al pasar por los pasillos, pero la mayoría simplemente lo miraban con algo parecido a la admiración. Elijah no hablaba mucho. Se concentró en su trabajo, se sentó en la segunda fila y caminó silenciosamente hacia el almuerzo. Pero su presencia era diferente ahora. No era el chico que se quemó. Era el chico que obtuvo justicia. Un jueves por la mañana, mientras estaba sentado a la mesa de la cocina terminando un ejercicio de matemáticas, Malcolm entró con un café en la mano. Se detuvo en el umbral, observando a su hijo trabajar. Elijah no se dio cuenta al principio, luego levantó la vista brevemente. «Todavía me pongo nervioso con el café», dijo con voz suave pero firme. Malcolm se detuvo. Dejó su taza con cuidado sobre la encimera y se acercó, poniendo una mano en el hombro de Elijah. «Cambiaste el cielo, Elijah», dijo en voz baja, lleno de orgullo. «Convertiste el dolor en política y los obligaste a responder por ello». En el momento en que se colocó la valla publicitaria de Sky Shield, todo cambió. El rostro de Elijah, sereno pero decidido, lo observaba desde la terminal C del aeropuerto O'Hara de Chicago. Con la mirada fija en el cielo azul,
y unas palabras en negrita estampadas en la parte inferior. Todo niño merece seguridad a 9000 metros. La terminal disminuyó la velocidad a su alrededor. Pasajeros, pilotos y personal de tierra se detuvieron a mirar. Algunos sacaron sus teléfonos. Otros permanecieron en silencio. La imagen no solo hablaba, sino que exigía atención. Malcolm estaba cerca, observando desde un rincón discreto cerca de un kiosco de alquiler de coches, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. No le había contado a Elijah sobre la valla publicitaria. Todavía no. El niño aún se estaba adaptando, aún sanando, pero el mensaje los había superado. Y mientras Malcolm permanecía en esa terminal, supo que algo irreversible había comenzado. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia, creada para visibilizar las consecuencias del maltrato y el poder de defender lo que es justo. Su propósito es inspirar conversaciones sobre el respeto, la igualdad y la importancia de la responsabilidad en todos los ámbitos profesionales.